Hermanos, hermanas, sean muy bienvenidas a una semana más de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Este es nuestro videocast semanal, así que y si tú te estás uniendo en la retransmisión, también queremos darte la bienvenida. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes y como ustedes ven, hoy estamos concurridos. Aquí tenemos hoy más de 2 personas. Estamos muy contentos y buenos días, Jamel, ¿cómo estás? Buenos días, Yamel, desde aquí de República Dominicana, con mucho calor, pero muy agradecida de estar aquí. Yo no tengo calor hoy, pero está bien, entonces no vamos a entrar en ese tema de la temperatura. Y también nos acompaña Mónica desde México, en Monterrey. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Aquí no hace calor, ya se está sintiendo la temperatura otoñal, así que estamos un poquito frescos hoy. Pero qué Sí. bien, qué bien. Bueno, eso es lo bueno de también la tecnología, de que nos podemos conectar, así como muchas de ustedes, amadas hermanas, se conectan de diversos lugares, de México, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, Santo Estados Domingo, Unidos. Estados Unidos, Europa, para englobarlos a todos, porque son muchos. En estos días, vi a alguien, yo dije, wow, ¿de dónde? No me acuerdo ya el país. Fíjate si fue que me lo encontré extraño el país. O sea, que sean todas ustedes bienvenidas a Arraigadas. Y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer aquí en Arraigadas es, como decía al principio, es transmitir verdad, esperanza y gozo, es tratar de hablar temas que son relevantes para nosotros como mujeres y sobre todo cómo podemos vivirlo y aprender unas de las otras en ese sentido. Y esta semana nosotros continuamos con nuestra serie que es una mujer usada por Dios o que Dios usa. Y hoy es un tema interesante porque, oye, a mí me encantan los temas que son que crean discusiones. La semana pasada tuvimos la mujer de Proverbios 31. Yo empecé diciendo eso mismo, o sea, de que hay diferentes posiciones y hoy sigo por la misma línea porque vamos a estar hablando de la reina Esther. Y yo sé que de Esther podemos pasarnos el día entero aquí hablando de eso. Y para empezar, yo quiero, chicas, que profundicemos un poquito en la historia de Esther y yo quiero que hablemos. Vamos a ver este trasfondo de Esther y quiero empezar contigo, Yamel. Cuéntanos un poquito del trasfondo de Esther y después, Moni, tú nos cuentas un poquito de quién es Esther en realidad. Bueno, Yamel, para hablar de Esther tenemos primero que saber dónde ella vivía y en qué momento de la historia estaba. Y Esther era una joven judía que estaba viviendo como en la diáspora, es decir, estos pueblos, este pueblo judío que fue llevado al exilio por esas naciones paganas. Adasa, que era su nombre, es el nombre judío de Esther, estaba viviendo allí y el rey Jerjes era el rey de muchas provincias y mucho territorio. Y bueno, este hombre hizo un banquete, duró una semana, su esposa fue como la host en esta semana, y el rey, que era un poco impulsivo, sanguinario, no era un personaje muy bonito que digamos, se le ocurrió dentro de su borrachera llamar a su mujer para exhibirla a todos sus invitados y la reina Basti dijo que no iba. Y bueno, este hombre le aconsejaron que buscara entonces una nueva esposa, pero no como se haría tradicionalmente en su cultura, sino que decidió hacer un concurso, básicamente un concurso de belleza, a ver cuál era la más hermosa, la más bella. Y Esther era una joven judía y bueno, ella participó en este concurso para ser la nueva esposa, flamante esposa de este rey. Y ella básicamente era una adolescente, era jovencita, Esther. Y bueno, Esther, vamos a hablar un poquito más adelante de su familia y eso, pero ella era huérfana, o sea, aparte de que era judía, extranjera, era huérfana y la estaba criando su primo, Mardoqueo. Interesante, y me encanta que tú menciones la característica de este rey, porque no estamos hablando del príncipe William de Inglaterra, un todo charming y como lo presenta Disney. No, nada que ver, o sea, no es tan romántico
cómo se parece. Y más adelante vamos a estar hablando de ello. Y tú, Moni, ¿qué puedes decirnos un poquito de esta historia de Esther desde tu perspectiva? Bueno, algo que me llama mucho la atención y lo voy a decir como de una manera como muy rápida, porque lo vamos a ver más adelante seguramente en la conversación, es cómo a medida que se iba desarrollando la historia, realmente no hay muchos diálogos y no hay muchas cosas que ella dice, pero su actuar nos deja ver mucho de cómo era ella. A mí me sorprende muchísimo cómo Dios le dio sabiduría, cómo Dios le dio la humildad también de ser enseñada. Creo que tenía un corazón muy enseñable por las personas que estuvieron ahí cerca de ella, no solamente alguien que fue parte de su familia, sino también dentro de los consejeros del rey, de sus siervos y sirvientes. Ella fue muy sabia para actuar de una manera correcta y eso me sorprende mucho y habla de su corazón. Entonces, en esa parte es algo que es muy interesante ver, porque sí, como decía Yamel, una jovencita que dentro de una situación tan complicada, de mucha incertidumbre, creo que todas esas jovencitas que estuvieron ahí en esos concursos debieron haber estado con mucho temor, preocupación, conocían la fama del rey y todo lo que él era y lo que él hacía. Entonces, el temor pudo haber estado ahí latente y aún así su corazón estuvo de alguna manera tranquilo, escuchando consejo y siendo muy sabia en sus decisiones. Entonces, esa es la parte que yo quería mencionar sobre ella. Excelente, excelente, sobre todo esa parte que también vamos a hablar un poquito más adelante. Y yo también quiero mencionar que obviamente a veces decimos, o sea, y es la costumbre que tenemos de decir, es la historia de Esther, la historia del rey David, pero realmente es la historia de Dios. Y fíjense algo que tú mencionabas, Moni, que a pesar de que no hay tantos diálogos, tampoco la palabra o el nombre de Dios es mencionado. Sin embargo, vemos que definitivamente Dios estaba guiando todo lo que estaba pasando aquí en la historia de Esther. Y yo creo que esa es nuestra meta. Nuestra meta es poder ver al Dios de Esther, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de David. O sea, no, al Dios de Yamel, al Dios de Mónica. Eso es lo que queremos ver, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y lo que queremos es, sí, vamos a hablar de Esther, pero acuérdense que el tema es una mujer que Dios usa. Entonces, eso es lo que queremos enfocarnos. Y hay tres cosas que yo creo que son claves y son importantes en la historia de Esther, que tenemos que tener como en mente en la medida que vamos desarrollando este programa del día de hoy. Es número uno, la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Ya me mencionaba de que eran parte de la diáspora y aunque no vamos a entrar mucho en eso, pues eso es lo primero que tenemos que ver. Número dos, como yo decía, es Dios guiando todo lo que pasaba aquí y es ver el control soberano de Dios sobre cada circunstancia. Y número tres, que es una palabra que vemos siempre a través de la historia de Esther, es la providencia de Dios en lo bueno y en lo no tan bueno. Entonces, ya me mencionaba, y ahí yo mencionaba lo de que no era un Prince Charming y que no estábamos hablando, es porque yo creo que uno de los principales errores, y corríjanme, pero a mí me pasó, uno de los principales errores que cometemos con la historia de Esther en particular es que la romantizamos. Es como que un cuento de hadas y el cuento Disney, wow, la hicieron reina. No, o sea, cuando yo realmente leí, entendí y pude ver en contexto, sobre todo lo que tú mencionabas, Yamel, de ese concurso de belleza, lo que era y lo que significaba, ahí mismo dejó de ser un cuento de hadas. Y yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿por qué? Porque esta historia, primero, no es un cuento de Disney y es más bien una historia, como yo dije, de la providencia de Dios. Voy a empezar ahora con Mónica. Mónica, ¿por qué tú entiendes que no, que esto no es ningún cuento de hadas? Fíjate, Yomel, que ahorita que estabas comentando esto, yo recuerdo que cuando era niña hicimos una obra de teatro en la iglesia y estaban eligiendo entre todas las niñas quién iba a ser la reina Basti y quién iba a ser Esther. Y a mí me dieron el rol de Esther. Y yo recuerdo que los pequeñísimos diálogos que me tenía que aprender, era una niña, creo que tenía 7, 8 años. Me acuerdo que estábamos ensayando y mi mamá me compró un vestido muy bonito y
y me peinó y todo, y me decía, ¿cómo vas a hacer la actuación? Y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba así, que, ¿y si perezco? ¿Qué perezca? Entonces, era todo un drama, ¿no? Y desde ahí, esa frase, desde que yo era niña, se me quedó hasta, hasta el día de hoy. Pero como tú dices, cuando vemos la historia de Esther completa y vemos a Dios en ella, sabemos que el y si perezco que perezca, se va enfocado como al sacrificio de Esther, a su valentía, a lo que ella estuvo dispuesta a hacer, pero a veces olvidamos quién fue Dios y cómo Él se movió, como decías tú, en su providencia, su soberanía. Entonces es algo muy, muy real en mis memorias, porque lo tengo ahí muy grabado. Y sí, precisamente, es muy evidente si estudiamos bien el pasaje y el libro completo de Esther, cómo Dios está ahí en todas partes. Eh, Sin duda, dentro de cómo se va desarrollando la historia, se puede ver el pecado, la traición, el orgullo, el mal actuar, avaricia. Hay muchas cosas y pecados horribles en esta historia. Pero por otro lado, aunque había mucha preocupación y dolor en medio de esta historia y cómo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pareciera ser como una historia de mucho drama y de como una novela o algo así, pero es Dios siempre revelándose de una manera que no esperamos porque así es Él, en su providencia. Él con su mano soberana, permitiendo que el pecado eh, se pueda desarrollar de alguna manera, porque Él tiene propósitos eternos y propósitos mejores, ¿no? Entonces, había incertidumbre, había todo tipo de cosas que pudiéramos pensar, sí, parece como una película, ¿no? Pero una característica latente era que quienes confiaban en Dios realmente lo conocían, conocían sus promesas, conocían que Él era el Dios de pactos, que Él había dicho, yo seré su Dios, y confiaban en eso porque sabían y esperaban en su soberanía y su fidelidad. Y aunque todo parecía oscuro, ellos podían saber cuál iba a ser el desenlace porque Dios se iba a encargar de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo pudiera agregar, me encanta lo que dijiste de que Dios se había revelado a su pueblo como Dios que los iba a cuidar. Y en este tiempo en la historia, que ya había judíos de regreso en la tierra. Y yo no sé si ellos decidieron quedarse allí o si estaban en una transición o si pensaban hacerlo en el futuro, pero el primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba allí y tenía aparentemente un buen cargo en este reino. Y me llama mucho la atención de que Esther, en su preparación, ¿verdad?, para este concurso de belleza, duró un tiempo de preparación. Me llama mucho la atención de que no se supiera que ella era judía. Durante toda la Biblia, siempre vemos una característica muy marcada entre el pueblo pagano y el pueblo judío, pero aquí como que ella se pudo mezclar allí entre las mujeres que no eran las mujeres endémicas, las mujeres de allá. Ella se pudo como mezclar entre ellas y no se dieron cuenta. Entonces, probablemente la preparación de ella conllevó el olvidarse de su identidad y poder adquirir esa nueva identidad. Quizás su primo se la había inculcado porque él aparentemente era alguien como educado, alguien que conocía, porque tenía muchos años allí. Pero yo creo que ese proceso de tú poder mezclarte en esa cultura quita mucho de tu identidad y de olvidar quizás las promesas de Dios. Yo no estoy tan segura de que Esther estuviera empapada, pero Dios había prometido a su pueblo que lo iba a llevar a su tierra y Dios había prometido que él sería su Dios. Entonces, me llama mucho la atención de que Dios escogiera a esta joven y que ella pudiera llevar a cabo, o sea, ser el instrumento de Dios, porque Dios es el que lo lleva a cabo, pero ser el instrumento de Dios con probablemente cero exposición a el plan de Dios para su pueblo y también un adoctrinamiento que duró un año o más preparándose para el rey. Y Dios escoge esta joven en estas circunstancias y se glorifica a pesar de esto. Amén. Y yo creo que también
la clave está en que algo que Mónica mencionaba al principio es que si algo nos queda claro es que Esther fue una joven enseñable, porque definitivamente esa es la clave que nosotros debemos tener. Y me encanta que tú menciones eso, porque ahora yo quiero que hablemos un poquito y vamos a hablar un poquito del perfil de Esther, o sea, bueno, de lo que sabemos de Esther, obviamente no nos vamos a poner aquí a inventar cosas, pero cosas que son claves. Lo primero es que Esther era huérfana. ¿Ok? Era huérfana, su papá y su mamá, o sea, habían muerto, no tenemos esa información. Y la única familia que Esther tenía fue Mardoqueo. Entonces uno piensa, así, o sea, las escuchaba a ustedes, y uno piensa en todas las cosas, que la historia de esta jovencita, uno diría, uy, pero eso no fueron cosas geniales, o sea, no es fácil, tú entiendes, o sea, todo lo que ella le tocó realmente vivir y que de hecho yo pienso, yo me pongo en el papel de Esther, o sea, en su trato, ¿no? Y yo pienso, ella pudo haber dicho, no hay esperanza para mí, yo no valgo la pena, a mí nadie me quiere, Dios quizás no existe, pudo haberlo dicho, o sea, yo estoy aquí ya lucubrando, pero, o sea, yo lo que digo, y me encanta lo que tú decías de la identidad, si hay una joven o una mujer que pudiera tener problemas con la imagen de sí misma, aparte de su belleza física, porque si ella, ¿verdad?, terminó siendo la reina, ya vemos, ¿verdad?, que evidentemente no era fea. Entonces, ella era, o sea, que aún su belleza física no era suficiente, porque es que ella pudo haber tenido toda esa situación con su imagen, con todo eso, ella pudo haber pensado, también pudo haber dicho, bueno, me escogieron como reina, sí, pero nada más me cogieron por lo físico, o sea, pudo haber sido como un objeto. Como un objeto, bueno, realmente, ¿verdad? Eso fue, o sea, cuando dicen, yo me acuerdo que yo vi, hay una noche con el rey, ajá, es una noche con el rey, no es que están contando los cuentos de Ali Baba y los 40 ladrones, o sea, era una noche, tenía que estar con el rey, entonces, wow, o sea, tú pasar quizás de eso, de ser huérfana, de todo eso, entonces ahora te ponen en este concurso de belleza que no debe ser ningún bonito, te toca hacer esto, o sea, óyeme, si hay una mujer que yo pienso que tenía razones, digamos, para no seguir adelante, era Esther. Pero aún así, como tú dices, Jamel, vemos a Dios usar a esa jovencita y, como tú decías, Moni, que sea enseñable, porque yo creo que esa es la clave aquí, porque ella también pudo olvidarse, o sea, uy, yo soy la reina, o sea, pudieron ser tantas opciones que pudo haber pasado en todo esto. Pero eso es lo que yo pienso, o sea, yo trato de pensar así en Esther y digo, uy, no, pero Dios mío, o sea, qué difícil. No sé qué opinan ustedes. Sí, todos los posibles desenlaces sí, hay muchas opciones, pero como decía hace un momento, yo me trato de poner en su lugar y tendría muchísimo miedo. O sea, realmente solamente tengo un familiar que a lo mejor sí están rondando por aquí, pero comparado al poder que tiene el rey y su manera de ser, su personalidad, todo lo que ha hecho, lo que hizo con Basti, yo estaría demasiado preocupada y ansiosa. La verdad es que, sí, como tú dices, o sea, tenía todo para estar desanimada, para estar desesperanzada, para pensar que en cualquier momento también ellas podían ser destituidas. Pues vemos en la historia del rey Asuero que en alguna ocasión él mandaba matar a la gente porque un puente se cayó y mandó matar un montón de gente ahí, ¿no? Entonces cualquier cosa que tú podías hacer te podía costar la vida. Entonces vivir con ese temor todos los días es muy desesperanzador. Y solamente una fe puesta en Dios podía mantenerla firme día con día. Sí. Nosotros que conocemos el desenlace de la historia, pero Esther no la conocía, ella no sabía qué iba a pasar, que ella no sabía cuál era su papel, su rol en ese lugar. Quizá el rey la rechazaría, igual como rechazó a Basti, pero ella no conocía su destino, ella tuvo la confianza en estar donde Dios quería que estuviera en ese momento y el Señor sabrá por qué me tiene aquí, y claro, más adelante lo supo.
pero ella no conocía lo que iba su papel, y sobre todo su papel en la redención del pueblo de Dios. Y me parece que es lo que hemos dicho, y yo creo que vamos a continuar diciendo durante todo este programa, es la historia de Dios, y Dios es el protagonista detrás de Esther. Amén. Y me encanta ahora ya pensando como para ir aplicando un poco, ¿no? A nosotros, y pensaba en la providencia de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son o cuál es alguna historia que en sus vidas que ustedes pudieran considerar como la providencia de Dios obrando en su vida? Así como tú dices, Yamel, porque es muy fácil hablarlo de Esther. Ay, sí, qué lindo, porque nosotros sabemos cómo ha terminado, pero vamos entonces a ponernos en el lugar de Esther que no sabía. Y me gustaría que si pudieran contar, contar alguna situación o algo de que ustedes consideren, mira, eso fue la providencia de Dios obrando en nuestras vidas. Yamele, y vamos a empezar contigo. Bueno, yo quise pensar como algo, considerando a las madres que ven esta transmisión. Yo tengo 5 niños y durante muchos años estuvimos educándolo en la casa, y mi esposo y yo siempre decidimos tomar la decisión como un año a la vez. Vamos a hacer homeschooling, pero si el Señor nos permite hacer otra cosa, lo haremos más adelante. Y se presentó entonces la oportunidad, estaban en el colegio, luego llegó la pandemia, hicimos homeschool otra vez, luego terminó la pandemia, yo compré mis libros de homeschool y iba a continuar en eso, y sin embargo Dios tiene otros planes y nos ofrecieron trabajar en un colegio cristiano, y solamente a mi esposo iba a llevarse al colegio el niño, el cuarto, solamente yo iba a hacer homeschool con las niñas, luego no, que van todos al colegio, y bueno, fue un proceso para mí también como, Señor, que yo tenía mis planes, mi libro comprado, no sé qué vas a hacer. Y bueno, el asunto es que durante ese proceso mi hijo tenía como una conducta muy errática, algo como que no podíamos identificar, algo muy diferente a como él es en la casa. Y estaba como actuando conductualmente. Tenía conductas extrañas que estaban dando mucha rebeldía y eso en el colegio. Y yo estaba como, yo sabía, yo no debí ponerlo en el colegio, debí dejarlo más tiempo en la casa. Todas mis niñas entraron al colegio a los 6 años. Y él tenía 4 solamente. Y estaba como, no, señor, eso fue como que no debía hacerlo. Bueno, más adelante, todas esas conductas que él presentó nos llevaron a descubrir de que él está dentro del espectro autista. Y no nos íbamos a enterar jamás si hubiéramos hecho homeschool. O sea, lo íbamos a descubrir más adelante, pero bueno, lo pudimos descubrir ahora, por eso que ocurrió y a lo que él fue expuesto. Entonces yo dije, Señor, mira, mis planes eran uno, tú lo cambiaste como muy claramente, fuiste tú que lo hiciste. Y aún que yo me ponía en mi corazón, tú tenías otros planes para el bienestar de mi hijo. Y yo vi su providencia y su mano en esa situación, y todavía me asombro de el soporte, la ayuda que hemos podido darle a mi hijo, a raíz de esa transición a la cual yo me estaba oponiendo. Amén. Entonces vimos la mano de Dios en algo que pasó recientemente, o sea, quería traerles a las madres para que no se desanimen. Y gracias por compartirlo, Yamil, porque realmente no es algo que uno quiera decir abiertamente o compartir abiertamente, así que gracias de verdad por compartirlo, porque sé que va a ser de ánimo aún más para mamás que están al igual que tú, quizás en esa misma situación. O sea que gracias por abrir tu corazón con nosotros. Y usted, señorita Mónica, desde la perspectiva de los solteros, ¿qué nos puede decir? Bueno, sí, precisamente, hablando para las chicas solteras que nos están escuchando el día de hoy, nos están viendo. Yo quiero platicarles que cuando yo estaba terminando el bachillerato, iba a empezar la carrera profesional, yo pensaba, terminando mi carrera, después de 5 años, seguro voy a conocer a un chico, me gradúo, me caso y nos servimos al Señor y nos vamos de misioneros o algo así. Yo estaba planeando mi vida. En este plan mío hay muchos detalles que yo les podría contar, pero nos pasaríamos mucho tiempo aquí. El punto es que yo estaba planeando mi vida. Así que terminé mi carrera. Justo antes de terminarla, conocí a un chico cristiano en la universidad y yo dije, Señor, creo que esto es parte de, o sea, está en mi corazón, era mi plan, yo creo que ese es el chico que tú tienes para mí. Pero no era el plan del Señor. Fue un compañero de la facultad. Y pasó el tiempo,
me gradué, tenía 21 años, después 22, 23, y la vida siguió, y el plan simplemente no iba conforme a mi plan. Así que yo me empecé a preguntar, Dios, pues creo que tengo un corazón que busca algo bueno, algo que tú creaste, como por qué no lo tendrías tú en tu plan que sucediera de esta manera, ¿no? Así que, bueno, el Señor me fue mostrando diferentes cosas. Una, mi corazón no estaba en el lugar correcto y Él tuvo que trabajar en mi corazón para hacerme madurar, pero sobre todo para conocerlo a Él, tener una comunión íntima con Él y profundizar en esta relación con el Señor. Y por otro lado, al tiempito de graduarme, unos 3 años después, a mi mamá le detectan artritis. Entonces ella empieza a tener muchos problemas de salud. Y bueno, yo como la hermana mayor en la familia, tuve que adquirir muchas responsabilidades de casa y de ayudarle a ella. Entonces, tiempo después, y volteando hacia atrás, dije, Señor, tu plan era otro, tú necesitabas trabajar en mi corazón y tú necesitabas que yo sirviera a mi familia, sirviera en mi casa, a mi madre y todas las necesidades que después surgían en una casa de 5 hermanos. Entonces, el Señor tenía su plan. Y bueno, ahora, 13 años después de lo que era mi plan de casarme, el Señor en su providencia ha traído a alguien de otra ciudad, cuando yo menos lo esperaba, con quien voy a pasar el resto de mi vida a partir del próximo año, si Dios lo permite así. Pero yo hoy por hoy me quedo sorprendida de los planes del Señor y decir, Señor, definitivamente, lo que uno piensa, cómo van a funcionar todas las cosas, no es tu plan. Porque no va más, el plan de Dios va más allá de cumplir con ciertas etapas de la vida. El plan de Dios va más allá de cumplir objetivos o metas personales, aunque sean buenas, aunque sean para servir al Señor. El Señor lo que quiere es nuestro corazón, un corazón rendido a Él. Así que sus planes y en su providencia Él va a traer lo que más necesitamos, no para estar bien y ya cumplir con esas cosas en la vida, sino para poder glorificarle a Él. Así que, como les digo, pues ya a este punto de la vida, a mis 33 años, yo decía, creo que el Señor ya quiere que me quede así soltera, entonces puedo servirle así. Ya yo estaba como aceptando, digamos, de manera como feliz, ¿no? Contenta del Señor, tú me quieres así, está bien, no hay problema. Y de pronto llega la providencia del Señor de una manera diferente. Así que, bueno, esa es la historia que les quiero compartir para todas las chicas que piensen que el plan no está saliendo como ustedes lo pensaban. Realmente los planes del Señor son muchísimo mejores de los nuestros. Amén, amén. Sí, yo me identifico con tu historia porque lo mío era que yo decía que ya para los 26 años yo iba a estar casada con un par de mellizos, mellizos específicamente, era mi oración. Y realmente me casé a los 35 casi. Pero en el caso mío, pues sí llegó el matrimonio, lo que no llegaron fueron los hijos. Entonces, realmente, y eso es parte también de la providencia de Dios. O sea, Dios tiene un plan y en el caso de Yamel, el plan de Dios para esta Yamel es que esta Yamel tuviera 5 niños, pero para esta Yamel es que esta Yamel no tuviera niños y está bien, o sea, es como dice, hay un himno en inglés que dice, It is well with my soul, está bien con mi alma, obviamente como tú decías, Mónica, me gustó que tú mencionaras eso, porque tú decías, yo llegué ya a un punto que yo estaba contenta de que, Señor, ¿tú me quieres así? Bien, así te voy a servir. O sea, que tampoco es como que, bueno, si yo hago esto, entonces el Señor me va a complacer. No, es posible que esos sueños que tú tengas, como yo dije, yo soñaba con unos mellizos, pues no se dieron. Entonces, evidentemente, y eso no quiere decir que el plan de Dios no sea bueno. Exacto. O sea, que no sea bueno. Y sí, porque Moni decía como su plan es mejor. Entonces es mejor aun cuando el resultado, porque Moni tuvo como el resultado que ella quería, pero en otro momento. Pero hay veces que el Señor, los planes del Señor son mejor en
en lo Sí. que no nos gusta o lo que no estamos esperando. No, y cuando también tú ves, entonces, ok, como tú dices, ya yo entiendo muchas cosas de por qué quizás el Señor, porque obviamente el tiempo de una mamá es, obviamente, consume mucho y quizás en mi caso, que eso fue lo que él se dio, esa es la providencia de Dios para mi vida, pues puedo hacer otras cosas precisamente porque eso es lo que el Señor me quiere a mí haciendo ahora. Y está bien, o sea, no es que, no, o sea, no, gracias a Dios no, pero eso requiere, como ustedes decían, el realmente conocer al Dios que servimos. Y por eso yo decía al principio, es la historia del Dios de Mónica, del Dios de Esther, del Dios de las Yameles, no precisamente de nosotros. Y ustedes mencionaban, y yo quiero ir avanzando, hay un versículo que, bueno, como Moni nos daba del drama de, sí, perezco, que es lo que se conoce. Y definitivamente uno de los versículos que también está ahí es que para un tiempo como este, dice, qué es lo que Mardoqueo, realmente su tío, le dice a Esther, quién sabe si para un tiempo como este tú fuiste hecha reina. Entonces, también yo pienso y las escuchaba, o sea, también podemos preguntas que muchas hermanas se pueden estar haciendo. Porque tú decías, llame al Señor, ¿por qué tú me pusiste en esta situación? ¿Por qué esto? Y muchas de ustedes quizás se pueden preguntar, ¿por qué Dios me puso en este matrimonio? ¿O por qué Dios me puso en este trabajo? Con este jefe, pobre Mónica, con este jefe que ya tiene. O sea, es una broma, porque Moni trabaja con nosotros, entonces es una broma, no estoy diciendo nada malo, pero ¿por qué Dios me puso en este trabajo? ¿O por qué Dios me puso en esta comunidad? ¿O por qué Dios me puso en este país? ¿O por qué Dios me puso en este lugar, en estas circunstancias, en este vecino, en este edificio, en lo que sea que tú puedas estar cuestionándote hoy? Nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos darte una respuesta de por qué quizás Dios te tiene ahí, pero nosotros sí confiamos en la providencia de Dios y que Él tiene un propósito de ponernos donde nos ha puesto. Entonces, yo les pregunto, o sea, así si ustedes pudieran decirle, por ejemplo, yo quiero que Yamel, si tú pudieras decirle algo a las mamás en particular de cómo confiar en la providencia de Dios, ¿qué tú le dirías? Y luego, Moni, yo quiero que tú hagas exactamente lo mismo con las hermanas que son solteras, que tú puedas como decirle cómo confiar, qué hacer de manera práctica, confiando en la providencia de Dios. Creo que lo más importante para nosotras como mujeres creyentes es aferrarnos a la palabra de Dios. Y es tan importante, hermana, si tú estás leyendo todos los días la Biblia y tú dices, sí, leo la Biblia todos los días, check. Y tú estás leyendo versículos aislados de la Biblia o un devocional que tiene un versículo aquí hoy, otro mañana. Yo te recomiendo que pares hoy y empieza a leer la Biblia como una historia para que puedas ver que el mismo Dios de Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis y el mismo Dios que ha prometido y ha cumplido todas y cada una de sus promesas a lo largo y las promesas que ha hecho que se van a cumplir en el futuro, pero mirar el pasado nos da esperanza para el futuro. Entonces yo te digo a ti, confía en que Dios es el mismo Dios de Esther, es el mismo Dios para tu vida hoy. Y a mí me parece, o sea, en lo personal, y hay veces que yo uso arraigada como un confesatorio, sí, o sea, hay veces que yo pierdo de vista ese gran plan de Dios y me enfoco en el momento de hoy, en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es feo. El aquí y el ahora no es muy esperanzador. Cuando tú oyes la música que están escuchando allá afuera, los chicos de hoy, yo digo, mañana, ¿qué es lo que va a haber? O sea, puede haber algo peor para mí, que mis hijos puedan escuchar. O sea, yo no sé, no puedo concebir algo peor, pero sí va a ir empeorando. Cuando tú ves las noticias, cuando tú ves tu propia lucha con el pecado y con tu carne, te desalientas. Sin embargo, Dios ha prometido que te va a proveer de todo lo que tú necesitas. De hecho, ya lo preparó para ti, está hecho para la vida y la piedad. Están disponibles para ti, están en tus manos. Entonces, mi historia de me desanimo, pierdo de vista lo que Dios
va a ser, yo te animo a que mires a Dios como el que desde el principio prometió, cuando Adán y Eva pecaron, prometió a su hijo, y en la historia se veía como muy oscura, pero siempre vimos a Dios glorificarse, y cómo el enemigo parecía ganar algunas veces, pero no, como la luz de Cristo pudo brillar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta su nacimiento, y la luz que brillará en el futuro. Pero yo te invito a que hagas eso, mira a Dios en su palabra, de principio a fin, y confía en ese Dios que revela la Escritura. Y si ya es algo que tú estás haciendo, pues entonces te animo a que lo sigas haciendo. Y yo sé que nadie es perfecto y que hay veces que fallamos y se nos olvida, pero animarte a que ese Dios que vemos en la Escritura es el mismo que está disponible para nosotros hoy. Y es mi ánimo para ti. Amén. En esta Amén. mañana. Amén. Moni. Sí, así es. Ahorita que decíamos que a veces, bueno, lo que nosotros necesitamos y lo que Dios en su providencia nos da, no necesariamente es lo que más queremos, ¿verdad? Y aunque esta parte de la historia que yo les conté de mí parecía como de que, wow, se solucionó, llegó el príncipe azul y todo. Y yo quiero decirles, si saben ustedes, ambas Yameles, que para mí ha sido difícil porque yo he podido ver tanta ingratitud en mi corazón porque al Señor proveer un esposo para mí va a implicar que yo me mude de ciudad. Y entonces mi primer pensamiento es, pues sé que no soy indispensable, pero ¿quién le va a ayudar a mi mamá? ¿Quién va a hacer las cosas que yo hago para servirla, ¿no? Entre otras cosas que he pensado, y de pronto digo, Dios, qué corazón tan ingrato tengo, porque este es tu plan, este es tu propósito. Y a veces puedo adoptar una postura dramática de si perezco, que perezca, ni modo, eso es lo que Dios quiere para mí, pero ¿por qué no mejor un corazón agradecido por la providencia del Señor? Porque lo que Él nos da es lo que más necesitamos, y a veces nosotros pensamos que necesitamos algo diferente, pero ¿por qué no confiarle esto a Dios? ¿Quién es nuestro creador? Quien ha planeado cada detalle y que está en el futuro incierto, que no está limitado ni por tiempos ni por espacio, sino que Él ya está ahí en eso que nosotros nos da tanta incertidumbre. Así que algo que me ha ayudado muchísimo en este tiempo ha sido, además de lo que Yamel decía, yo quiero a ustedes, hermanas, chicas, sugerirles, recomendarles dos cosas. Además de sumergirte en la palabra del Señor y escuchar las verdades del Evangelio día con día, ora mucho. Ven delante del Señor y derrama tu corazón así tal cual como sientas las cosas, así tal cual yo decía, Dios, perdóname por este corazón tan ingrato, pero ayúdame, porque te necesito. Necesito ver tu bondad en medio de toda esta situación, necesito ver tu fidelidad, porque se me olvida. Y leí un libro que se llama Orando la Biblia, y entonces agarraba pasajes de la Biblia, salmos, me ponía a orarlos, y eso fue algo de mucho valor y fortaleza para mi vida. Y por otro lado es buscar a hermanas piadosas, mayores, hermanas que están en la fe, que son maduras y que nos pueden acompañar. A veces tenemos un poquito de temor porque decimos, ay, seguro me va a regañar porque ya sé que estoy mal, pero no es así. Dios ha provisto a ancianas dentro de nuestra iglesia local para animarnos, para aconsejarnos y para recordarnos las verdades del Evangelio y apoyarnos de esta manera. Así que yo les recomiendo muchísimo. Y es un mandato del Señor, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y nosotros tenemos el rol de tener ese corazón enseñable. Por eso decía lo de Esther, ella tenía un corazón enseñable. Ella tenía la humildad para escuchar a su tío. Entonces nosotros también debemos hacerlo así. Así que yo les recomiendo que no se cohíban, no tengan miedo, sumérjanse en la palabra del Señor, oren al Señor y busquen a alguien con quien pueda acompañarlas también. Amén. Y me encanta eso que decías de Mardoqueo, porque precisamente eso era lo que venía a hablar ahora, que realmente el rol de Mardoqueo es ese mismo rol, y yo creo que es algo que tenemos que aprender de Mardoqueo aquí, porque fue la persona quien, pues, aconsejó a Esther, la guió, como tú decías, le mostró y le apuntó y le recordó
quién era ella. Le recordó la promesa de Dios, le recordó al Dios que servían, le recordó quién fue que la puso a ella en esa posición. Entonces, eso es importante, que tengamos una persona, un Mardoqueo en nuestras vidas, que nos recuerde quiénes somos, que nos recuerde quién es nuestra identidad. Y como tú decías, Moni, ¿quién mejor? Obviamente ya en el Nuevo Testamento encontramos este mandato que encontramos en Tito 2, y es precisamente que las ancianas tienen que aconsejar, y como tú decías, ser enseñable, porque repito, Esther ahora es la reina. Esther pudo haber tomado cualquier actitud contra el mismo Mardoqueo, o sea, a mí te lo vas a mandar ya, porque ya yo soy reina, ya yo, o sea, no, o sea, al contrario, ella sí escuchó a Mardoqueo. Él le dijo ella, como ubícate. pues, en buen dominicano, eso fue lo que le dijo, a ver, mijita, ubíquese, o sea, tú sigues siendo mi sobrina, ¿no? Pero eso es importante, nosotros tener esa persona en nuestras vidas que te diga de frente, como tú dices, Mónica, sí, te van a regañar, claro que sí, o sea, y que te lo diga de frente. Por eso yo amo a Laura, porque o sea, alguien que me lo dice tal cual, sin adornos, lo hiciste mal. Ok, o sea, eso lo necesitamos. ¿Que no nos gusta? No, obvio que no nos va a gustar que nos digan las cosas, pero eso estamos llamados. Y ya para ir llevándolo hacia el final, nosotros ya sabemos que fue Dios, como yo acabo de decir, que puso a Esther en esta posición. Aún la belleza física que ella tenía fue dada por Dios, y Dios utilizó eso. O sea, eso nos queda a nosotros bien claro, porque desde esa posición que Dios iba a poner a Esther, es que ella iba entonces a ser de bendición para su pueblo, para Dios cumplir su propósito. Entonces, obviamente estamos claros en que Esther tiene una posición de influencia, porque solo la reina podía realmente pues hacer lo que hizo. Entonces quizás hoy, obviamente aquí ninguna va a ser coronada reina, aquí a ninguna nos van a ir a buscar para, no, bueno, a Mónica le hicieron que hiciera el papel de Esther, pero ninguna nos van a hacer reinas, o sea, si estábamos esperando eso, no, eso no va a pasar, pero Dios nos ha puesto a cada una de nosotras en un lugar. Y yo les pregunto, y tú, Mónica, me gustaba mucho, Mónica, que tú mencionaste algo sobre tu lucha y lo que fue, cómo Dios te ha usado, o sea, como hermana, como hija, soltera. Y bueno, Yamel como mamá, pero también como profesora, porque Yamel también da clases. Entonces yo les pregunto, en el lugar de influencia, donde está cada una de ustedes en este momento, ¿a qué pequeño reino, por llamarlo así, Dios, ustedes sienten que las ha llevado para un tiempo como este? Moni, voy a empezar contigo. Bueno, justo ahora en este momento yo he visto cómo el Señor ha permitido que su plan fuera diferente al mío, porque me ha permitido, además de servir en mi casa, a mi familia, a mi mami en particular, también con las chicas de la iglesia. Hay un grupo de jovencitas con las que he podido convivir, platicar, conversar, tener algunos estudios, y ha sido hermoso porque cuando entra la crisis de los 25, que para algunas personas es como, esto no está sucediendo, y ya los chicos del grupo de jóvenes ya se empezaron a ir porque se empezaron a casar y llegan los nuevecitos, entonces ya la diferencia de edad está bastante pronunciada. Entonces yo dije, Señor, y me retiré de hecho del grupo de jóvenes un par de años, y después sentí la convicción del Señor, del llamado de Tito 2, de hay que regresar. Entonces regresé, al principio con un poco de pena porque había una diferencia ahí de casi 10 años de edad, pero ha sido una bendición. Y el Señor, hoy por hoy yo puedo saber que sea el plan de Él para mí también, poder acompañar a otras chicas y poder de alguna manera extender, ¿no?, lo que yo había recibido por gracia y sigo recibiendo por gracia. A partir del próximo año, ahí hay otro pequeño reino un poco desconocido para mí, porque me mudo de ciudad, si Dios lo permite. Mi prometido es pastor de una iglesia, así que no sé lo que el Señor tenga para mí. Tengo una idea, ya he conversado con algunas personas, pero solo el Señor dirá cuál es su propósito para un momento como este, para mí.
Y ha sido una bendición poder estudiar el libro de Esther, porque en mi vida lo que era, si perezco, que perezca, porque me está pasando todo esto, porque no está cumpliéndose mi plan, ahora yo puedo abrazar ese otro versículo que creo que es la manera como podemos y debemos resumir esta historia, ¿no? Para un momento como este. Así que, Amén. bueno, confiando en la providencia del Señor para lo que Él tenga para mí el próximo año, si Dios lo permite. Amén. Gloria a Dios. Amén. Doña Yamel, Amén. Bueno, Yamel, se te olvidó algo de mis ¿qué se te roles. Mi olvida? esposo es pastor, entonces yo soy esposa de pastor también. Entonces se Me comparte. rodean esposas de pastores. Bueno, qué No, querrá no, no, decir no, eso. continúa. Pues yo creo que en ese es el rol más desconocido para mí, o el que me daba más temor, el que yo más quería y más anhelaba, y el cual yo pensaba que yo iba a estar más preparada, fue el que el Señor me dijo o me mostró mi incapacidad. Y yo quería siempre, mi deseo de adolescente era o ser esposa de misionero, ser esposa de pastor, y yo pensaba que yo iba a ser la mejor esposa de pastor y que yo tenía eso, o sea, como que iba a ser fácil, wow, eso es qué gran privilegio, qué lindo, qué hermoso trabajo para la gloria de Dios. Y claro, cuando llega a la realidad es mucha responsabilidad, y no es que yo tenga mucha responsabilidad en la iglesia necesariamente, pero de tu esposo, de cómo ser la mejor ayuda idónea para ese pastor de muchas ovejas, y las diferentes etapas de su ministerio, como cuando estaba preparando, estaba yendo al seminario y yo casi no lo veía, y yo decía, bueno, cuando sea pastor, que ya cuando termine el seminario va a ser mejor, y luego llego a la otra etapa y lo veo menos. Entonces todo ese momento me permitió como darme cuenta, esa preparación, el Señor me fue preparando cada etapa para la siguiente. Y desde muy temprano me di cuenta que no era capaz en mis habilidades o en mis dones, o sea, lo que yo pensaba que yo podía hacer, yo pensaba de verdad que iba a ser una persona, y luego cuando vi la realidad, vi que no era como yo pensaba, no era tan fácil de poder dolerme o de poder estar como yo pensaba que poder estar presente en la iglesia o ese tipo de cosas, o servir en la iglesia porque tengo niños y como todo ese proceso. Pero el Señor me fue preparando para cada etapa y sobre todo para ser ayuda idónea a mi esposo. Y yo sé que más adelante, cuando mis hijos estén grandes, me va a dar otros roles o otras maneras de poder ayudar a mi esposo. Pero ahora mismo, en este momento, es poder servirle a él, poder ayudarle, poder llevar las cosas en la casa. No puedo esperar a mi esposo para cada decisión porque él tiene una iglesia que pastorear y que lo necesita a él, muchas ovejas que necesitan y dependen de algunas decisiones que él tome o de el prepararse para dar un estudio bíblico. O de enseñar nueva doctrina a los nuevos creyentes, como todo eso requiere de una presencia mía en la casa con los niños, y que yo pueda, cuando él llega a la casa también, no esperarlo con todos los problemas en la mesa, sino poder manejarlos y, y estar con gozo y poder servirle a él. Entonces, en este momento de tener las manos llenas en la casa y ser la ayuda de mi esposo que él requiere, y que no luzca como yo pensaba en mi juventud, fue una gran lección del Señor de decir, es que mi momento y mi tiempo para ti ahora es esto que yo tengo en mis manos para ti. Entonces, eso recíbelo y hazlo bien, con gozo. Cuando digo hazlo bien es hacerlo con amor y con gozo. Amén. Entonces, en mi etapa de la vida en la que estoy, que el Señor me ha puesto para este tiempo, me ha llamado a Amén. esto. Amén. 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 Gracias, chicas, por compartir y por abrir su corazón en todo esto. Y quisiera ya que para ir cerrando, que cada una de ustedes me dijeran qué cosas quisieran ustedes que las hermanas recuerden de Esther. Moni, vamos a empezar contigo. Que recuerden de Esther
ser humildes, tener un corazón y un espíritu enseñable, pero más allá de Esther, que recuerden al Dios que apunta a la vida de Esther. Un Dios que dice, el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bendición tener a Dios como un maestro que nos enseña, dice que Él nos hace saber, nos hace entender el camino. Y la mayor bendición que podemos tener es que este Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir para salvarnos de una condenación eterna, tiene sus ojos puestos en nosotros. No podemos confiar en nada más con esa seguridad y certeza de los resultados, porque Dios está ahí en esos resultados ya está en ese futuro incierto. Así que podemos confiarle plenamente en nuestras vidas, nuestros planes, nuestro día a día, a ese Dios que tiene sus ojos puestos en nosotros. Y eso nos da una certeza maravillosa. Así que, hermanos, recordemos esto. Tenemos al Creador por Padre. Él es un Padre bueno y su providencia trabaja para nuestro bien, pero más allá de nuestro bien, que es una bendición, trabaja para su gloria. Gracias, Moni. Yamel, ¿y tú? Pues yo diría lo mismo que Moni, de que realmente es, ¿qué puedo aprender de Esther? Bueno, ¿qué me revela Esther acerca de Dios? Y yo creo que una de las cosas es cómo ella fue un instrumento de Dios. Él fue que la puso en ese lugar. Él fue que le permitió estar en el exilio. Él fue el que permitió que ella fuera hermosa. Él fue que permitió que tuviera ese familiar ahí en ese lugar, que le recordara la palabra de Dios. Es Dios detrás de todo esto. Pero ya de su carácter, lo que hemos dicho, su sumisión, ese espíritu enseñable que tuvo y que eso se destacó más, que aún más que su belleza o de sus adornos y de su esplendor, se destacó más su sumisión. Y Esther también fue una mujer de oración. Y eso siempre me llama la atención cuando ella quería iba a tomar la decisión de acercarse al rey, ella puso a todo el mundo a orar, vamos a orar. Entonces, que nos podamos caracterizar por ser mujeres, no solamente que yo voy a orar, sino ser humildes y pedir que otros oren por nosotros. Y eso es algo que yo admiro mucho de Esther. Y también su humildad, cuando ella le dijeron ubícate, su humildad y cómo ella pudo inmediatamente decir no, es por aquí y lo voy a hacer en obediencia al Señor. Amén, amén. Yo creo que podemos resumir este programa de hoy. Como yo dije al principio, Dios tiene un plan soberano. Tú y tú y tú y yo somos parte de ese plan que Dios tiene para cumplir su propósito. El plan de Dios nunca falla. Lo hermoso que es vivir bajo la cuidadosa providencia de Dios, de que no hay ninguna situación tan desesperante que Dios no pueda redimir, aún la situación sea difícil. Esther cumplió el propósito por el cual Dios la trajo al reino para un tiempo como este. Definitivamente, como decía Mónica, la historia de Esther es la historia de Dios, no de ella. La vida de Mardoqueo, como vimos, nos muestra que hay un camino diferente, que hay una forma de, a pesar de que Dios te haya puesto, quizás como en el caso de Mardoqueo, en el reino y todo eso, hay una forma diferente como creyente de hacer las cosas. Y definitivamente a lo largo del libro de Esther, vemos que tampoco Mardoqueo no aspiraba tampoco a ser grande a los ojos de los hombres. Mardoqueo no buscó eso, pero ese corazón de siervo que tenía Mardoqueo, que no se olvidó de su Dios, que trató realmente en todo tiempo de glorificar a su Dios y de honrar a su Dios, fue lo que Dios hizo. Entonces, que Dios lo exaltó a su tiempo, a su manera. Y yo creo que
nosotros no podíamos, o sea, Mardoqueo en la situación en la que estaba, el pobrecito que lo querían matar, él no podía ganar, no había opción para ganar, pero la economía de Dios siempre es diferente y son aquellos quienes entregan sus vidas, quienes al final ganan. Y ese es el llamado de nosotros a vivir como siervas. Así que nosotros confiamos en que la verdad que vimos hoy sobre la providencia de Dios las anime a ustedes a profundizar no solamente, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en tu amor por Cristo, quien es tu libertador, y que permanezca ese deseo mucho más allá de este videocast, o sea, que pase más allá de lo que estamos hablando, que no sea simplemente, ay, sí, un video más, no, que eso te motive realmente a profundizar y sobre todo, amadas hermanas, que aprendamos a confiar en esa divina providencia, en ese Dios todopoderoso, soberano, y que es poderoso para cambiar, como dice la palabra de Dios, las cenizas por esplendor. Así que las animamos a que, a que en ese lugar donde Dios nos ha puesto de influencia, aunque sea para una persona, que podamos ser esa influencia que apunte a Dios nuestro Señor. Y para cerrar, quiero pedirle a Mónica, por favor, que lea nuestra verdad bíblica de esta semana para que meditemos también en ella. Moni, por favor, ¿puedes leerlo? Claro que sí. Nuestra verdad bíblica del día de hoy está en Romanos 8, versículos 28 al 32, que dicen, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Amén, gloria a Dios. Yamelei, ¿tú puedes por favor orar para cerrar este tiempo, por favor? Amén, oremos. Señor, te doy muchísimas gracias por cada mujer que está viendo esa transmisión. Señor, sobre todo, gracias por tu palabra y que nos muestra nuestra realidad y que somos mujeres que somos necesitadas de ti, Señor. Padre, si hay algo que podemos aprender de tu palabra, en específico de este libro de Esther, es que tú eres un Dios soberano que está en control de cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada hermana que está viendo esto, para que tú les recuerdes que tú estás en control de sus vidas y que aunque no puedan ver el desenlace de la historia, Señor, tú estás obrando. Y Padre, ayúdanos a ser mujeres que reflejen el carácter de Cristo. Padre, ayúdanos a ser como Esther, mujeres de oración, mujeres prudentes, mujeres humildes, mujeres que se sometan a ti, Señor, a tu señorío, si no te conocen. Señor, algunas de las mujeres que están viendo esto, Señor, y que también podamos someternos en los lugares donde tú nos has puesto, primero a ti, Señor, a nuestros esposos, jefes, Señor, Padre, y que tú nos ayudes todos los días a no mirar el aquí y el ahora ni las circunstancias, Señor, sino el Dios que es más grande y más poderoso, quien puede hacer las cosas que nosotros no podemos imaginarnos ni entender, porque tú obras, Señor, de maneras misteriosas, Señor, y no podemos comprenderte. Y qué gran gozo que servimos a un Dios que no podemos descifrar, porque Él es tan grande que no puede caber en nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu poder. Y te pido, Señor, que estas verdades que hemos estudiado hoy puedan permanecer en nuestros corazones y no olvidemos, no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos ser hacedoras de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Y dice, perdón, hermanas, nos extendimos en el tema del día de hoy, pero nada, esperamos que sea un contenido que ustedes puedan disfrutar. Y tenemos 2 recomendaciones para el día de hoy. Tenemos por aquí El cielo gobierna. Qué mejor libro para hablar sobre la providencia de Dios y confiar en que Él ordena todo. Y también está nuestro libro de Esther, de las mujeres de la Biblia. Estudio bíblico. Estudio bíblico, que yo dije, libro. Ok, nuestro estudio bíblico de Esther, que es de nuestra serie de Mujeres de la Biblia, también si quieren profundizar en él. Y nada, mis amadas hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigada. Chicas, gracias por estar aquí con nosotros, esperando tenerlas por aquí nuevamente. Y nada, nos vemos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.